Y cuando el padre Adán, el primero creado, oyó lo que Yahuhanán dijo de Yahushua haber sido inmersado en el Jardín, exclamó, hablando a su hijo Set: cuenta a tus hijos, los patriarcas y los profetas, todo lo que oíste del enviado del jefe Micael, del enviado, bueno, sí, el enviado jefe Micael, cuando estando yo enfermo, te envié a las puertas del Pardés, para que rogases que Yahweh el poderoso permitiese que su enviado diera aceite del árbol de la misericordia, para ungir mi cuerpo. Entonces Sed, aproximándose a los patriarcas y a los predicadores, expuso: me hallaba yo, Sed, en oración delante de Yahweh a las puertas del Pardés, ¿verdad? El paraíso. Imagínense qué sorprendente, qué hermoso cuando ya eso sea por la eternidad, todo el mundo contando sus historias. Y entonces Sed, aproximándose a los patriarcas y los predicadores o profetas, expuso: me hallaba yo, Sed, en oración delante de Yahweh a las puertas del Pardés, y he aquí que Micael, el numen del poder, me apareció. La otra dice numen también. Sí, es el momento. Eh, y me dijo: he sido enviado a ti por Yahweh, y soy yo quien está asignado sobre el cuerpo de Adán. Y te declaro, Sed, curioso eso también, soy yo el que está asignado sobre el cuerpo de Adán, o sea, como si fuera su ángel guardián. Cada persona tiene un ángel. Entonces el ángel de Adán era Micael. Y qué particular, porque recuerden que el rostro del Malach es el mismo rostro de aquel al que cuida, según lo vemos en la misma escritura con Esaú y con Pedro. Y recuerden que en el judaísmo dicen que Adán volvería a venir como David, y David como el Mashiach, que nosotros decimos último. Entonces, qué particular, porque hemos dicho que el último es Micael. Eso sería una confirmación de que están conectados al menos. Dice: he sido enviado a ti por Yahweh, y soy yo quien está asignado sobre el cuerpo de Adán. Y te declaro, Sed, que no pidas y ruegues con lágrimas el aceite del árbol de la misericordia para ungir a tu padre Adán, y para que cesen los sufrimientos de su cuerpo. Porque de ningún modo podrás recibir ese aceite hasta los días postreros, cuando se haya cumplido 4000 años. Aquí hay un comentario, dice: estaba alterado por escribas a 5000, lo cual sería en el año 1028. Es una referencia clara al primer hombre y Eva, al libro de Adán y Eva 3.2, donde la palabra predijo cuando él salvaría al hombre y le regresaría al jardín. ¿Se acuerda que en una traducción decía 5:30? En esta traducción decía 4 días. En sí fue una restauración al parecer. Y por eso aquí estarían diciendo 5 en la otra traducción. Cuando él salvaría a Adán y le regresaría al jardín, allí el escriba lo alteró a 5 días y medio, lo cual hubiera ocurrido en el 1527 de la fecha romana. La razón que corregimos esto a 4000 es porque los eventos descritos ocurrieron en la muerte y resurrección de Yahushua, que según este traductor fue en el 4001. Entonces dice: cuando se hayan cumplido 4000 años, entonces el más amado Hijo del Poderoso vendrá a la tierra y resucitará el cuerpo de Adán, y al mismo tiempo resucitará los cuerpos de los muertos, y a su venida será inmersado en Jardín. Entonces por eso fue que cuando Adán está escuchando que dice Juan el Bautista, y a Juan el Inmersor, que lo inmersó en el Jardín, Adán dice: uy, Sed, cuénteles que a usted Yahweh le había dicho que iba a ser inmersado en el Jardín. ¿Verdad? Entonces aquí Sed está contando: y a su venida será inmersado en el Jardín, y una vez que haya salido del agua del Jardín, ungirá con el aceite de su misericordia a todos los que crean en él. Entonces Adán, a través de Sed, mandó a pedir el aceite de la misericordia que estaba dentro, básicamente el del árbol de la vida, que es Yahushua. Entonces a él se le dijo: no vas a poder tener este aceite hasta que el mismo Yahushua venga y él sea ungido con el aceite de la misericordia, para que después todos puedan ser ungidos. Por eso Juan el Bautista dijo: yo os inmerso en agua, pero viene uno que os inmersará en el Espíritu, que es esa unción de la misericordia, porque trae el perdón de pecados, con la cual fueron inmersos en Shavuot todos, después de Yahushua haber ascendido. Entonces la que bajó como paloma era esa unción, esa ruach. Dice: y una vez que haya salido del agua del Jardín, ungirá con el aceite de su misericordia a todos los que crean en él, y ese aceite de su misericordia será para todas las generaciones que deban nacer del agua y de la Ruach HaKodesh para vida eterna. O sea, del vientre de la madre, que se nace de agua, y después a través de Yahushua en su espíritu.
Entonces el más amado, Hijo del Poderoso, el ungido, Yahushua, descendido en la tierra, introducirá a tu padre, o sea, cuando ya lo enterraran, introducirá a tu padre Adán al Pardés y lo pondrá junto al árbol de la misericordia. Verá, la vez pasada hablaba con el hermano Yeriyahu, bueno, lo hice aquí, de hecho, creo que están todos, acerca de, era lo curioso de que en el libro de Lucas aparece esa historia que veamos ahora, de Eliezer. Yahushua todavía estaba en la tierra y él cuenta una historia de Eliezer y el rico. Al decir Eliezer está diciendo un nombre de alguien que existió. Si hubiera sido una parábola hubiera dicho dos hombres, se sabían, sino que dice Eliezer y el rico. Por ser impío no se menciona su nombre. Pero estos fueron y uno estaba en sufrimiento y otro en descanso. Hemos hablado de ese descanso como el paraíso, ¿verdad? A lo que llama la escritura el seno de Abraham. Ahora, por esto, y si esto es inspirador a este libro, ¿verdad? Como de Nicodemos, o al menos, porque vean que aquí es una segunda parte del libro, también por si algo. Entonces hay que también tener eso en mente. Es una parte que viene después. Entonces, si esa segunda parte es inspirada verdaderamente, entonces habría que entender que el seno de Abraham no era el Pardés o el jardín del Edén, pero sí era una porción del Seol donde se descansaba. No se estaba en sufrimiento, se estaba descansando, se estaba bien. En oscuridad, porque era el Seol, al parecer, oscuridad lo más seguro en cuestión de no saben para dónde van, no saben qué está pasando, simplemente espere y espere, tras de que el tiempo no pasa como aquí. Entonces, estaba en una parte de descanso, el seno de Abraham, pero ahora que llega Yahushua ya los hace entrar en el Edén, que ya es el paraíso del cual habría salido Adán y Eva. Espero se haya entendido, porque sí hay que tomar eso en cuenta. Y al oír lo que decía Set, todos los patriarcas y todos los profetas se llenaron de gozo. Aquí el punto es que Yahushua, antes de haber muerto, como para llegar a suceder esto que están contando, él estuvo en la tierra y contó una historia en Lucas, de Eliezer y el rico. Y él menciona, el rico fue a sufrimiento, Eliezer fue a un lugar de descanso, el seno de Abraham. Entonces eso sería una parte en el Seol donde estaba Abraham, como vemos aquí, que estaban todos los patriarcas, pero que era descanso, no era necesariamente paraíso, pero tampoco era sufrimiento del infierno. Entonces estaba el infierno y estaba una parte de descanso, que lo más seguro estaba la pura entrada del paraíso, ¿verdad? Porque ahora Yahweh les va a permitir entrar a lo mejor, al gozo. Pero por eso digo, ¿verdad? Como ya Yahushua había hablado de ese tema, entonces eso indicaría que así había una parte en el Seol que era de reposo, la cual, porque también recuerden, o sea, voy a leer rápidamente lo que dijo Yahushua, porque esto sí es importante. En Lucas 17 dice, en el Seol, y repito, Yahushua está en la tierra, y Yahushua, bueno, voy a leerlo para explicar. En el Seol alzó sus ojos estando en tormentos, 23 del 16 de Lucas, y vio de lejos a Abraham y a Eleazar en su seno. Y vio de lejos a Abraham, en el mismo Seol, vio en otro lado del mismo Seol a Abraham y a Eleazar en su seno. Entonces está puro Yahuanán con Yahushua. Entonces gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Eleazar para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces había llama, había fuego en una parte, y Eleazar estaba tranquilo, tanto así como para que tuviese acceso a agua. ¿Verdad? Al menos lo que pensaba el rico de Eleazar. Entonces gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Eleazar para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Eleazar males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces, estando en el Seol, estaba recibiendo consuelo, a pesar de, según Nicodemo, no haber entrado aún al paraíso del Edén de donde había salido Adán y Eva. Entonces estaba uno atormentado, el otro en consuelo con Abraham. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que queréis pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para pasar acá. Entonces, completamente separado el lugar donde están castigados los impíos y el lugar donde descansaban con consuelo los justos. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento.
Abraham le dijo, a Moshe y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. ¿Verdad? Eso muestra que para ese momento, no solo porque Yahushua lo está contando, sino porque también algunas personas podrían decir, tal vez Yahushua estaba profetizando de algo que iba a pasar. Pero de ser así, ya en ese tiempo Yahushua habría resucitado. Entonces aquí está hablando de algo que todavía no había pasado, la resurrección de los muertos. No, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moshe y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Y eso es porque Yahushua estaba a punto de hacerlo. Entonces había un lugar de descanso, repito, si tomamos en cuenta Nicodemo y hasta Adán y Eva, ¿verdad? Porque básicamente se conectan con eso. Que le dijo, vas a poder entrar hasta que pasen 4000 años. Aquí pasaron los 4000 años, Yahushua va y los deja entrar. Pero no quiere decir eso que estuvieran en sufrimiento o en infierno. Estaban en un lugar de reposo, consuelo. Entonces sí, de hecho, ¿verdad? Es muy importante cómo el poder de Yahweh, cómo Yahweh habría sacado a algunos entre esos dos hombres para dar testimonio como dos testigos de lo que Yahushua llegó a hacer al Seol. Porque si no saca, si Yahweh no resucita a alguien para venir a mencionar lo que pasó en el Seol, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Sino hasta que alguien se muere y vaya, ¿verdad? Y le cuenten ahí. Entonces, qué poder el Padre que resucitó a dos personas para que dieran testimonio de lo que sucedió en el Seol cuando llegó Yahushua, y todavía falta. Ah, bueno, también sí, usar el término paraíso y ahí usar el seno de Abraham. Sí, o sea, que estaba con Abraham y en vez de decir estaba en el paraíso. Sí, sí, Y al otro sí le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. porque ya iba a entrar, ya iba a ir a abrirlo. Sí, con un testimonio del cielo, de la tierra y debajo de la tierra, para que no haya duda, porque se inclinarán ante él los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dice aquí en el libro de Adán y Eva, leímos que había un lugar donde descansarían mientras se cumplía la promesa, que en el libro de Hanoc decía que Abel era el único que había llegado. Así es, Daniel. Sí, entonces, conectando ya lo que hemos leído en los últimos libros, bendito Yahweh, leímos en Hanoc que él llegó a un lugar en el Seol, que vimos no era paraíso aún, o sea, no era el paraíso todavía, pero estaba en un lugar vacío, en el Seol, donde solo estaba Abel. Después vemos en Adán y Eva que se le dijo a Adán no podría entrar al paraíso, del cual fue sacado hasta el año 4000. Eso quiere decir entonces que Abel y los que morirían hasta ese momento estarían en un lugar del Seol, que como acabamos de ver sería lo que se le llama el seno de Abraham, que era el lugar donde iban los justos esperando ese momento de la promesa a Adán de poder entrar al paraíso, que habría sucedido con la muerte de Yahushua. O sea, por un lado, que es el lugar donde van los muertos, entonces el tiempo y el espacio funciona diferente. Tiempo y espacio funciona diferente de fijo, como en un sueño. Y a lo que me refería es que así como Yahushua, o sea, vemos que Yahushua murió antes que Yahushua, pero un tiempo separado, bastante me parece, y aquí estamos viendo que el tiempo entre la llegada de uno y del otro fue muy rápida, como capenitas. Entonces, a como se puede ver, como que estaba en otro lado, pero ahí la pregunta, ¿dónde? Si todos los justos estaban reunidos en un lugar y los impíos en el otro lugar. Pero también estaría la pregunta de por qué hasta ahora, si lo habían matado hace ratillo. Entonces, así como decís, podría estar en otro lado, es casi que lo mismo que decir que el tiempo, exacto, trabajaba diferente y por eso no lo habían. Porque sería tiempo y espacio, los dos que trabajarían diferente. Porque tenía que haber testimonio ahí, lo más seguro. Y bueno, también para qué, o sea, porque todo tiene que tener un propósito, una función. Y ya él había cumplido su propósito de preparar el camino. Ahora mandó a estos dos. Además de que también me hace pensar, digamos, porque pensaban que Yahushua era la resurrección de Juan el Bautista, algunos. Y o sea, a mí me hace pensar, obviamente, Yahweh es poderoso, pero imagínense resucitar a alguien que le cortaron la cabeza. Curioso que preguntaran quién era, porque también, como les he dicho, que eso es otro detalle, en el espíritu vamos a tener ya conocimiento de quién es quién, entonces es extraño que no lo hayan reconocido. Me parece que tal vez Yahweh lo hizo para la revelación tan poderosa de decir, es que vine a preparar el camino. Y también mostrando la conexión de Juan el Bautista aquí en la tierra, porque en la tierra también le preguntaba a todo el mundo quién era.